Hay humillaciones que se olvidan con el tiempo, y hay humillaciones que cristalizan en un momento exacto y se convierten en el punto de inflexión de toda una vida. La mía ocurrió en la reunión familiar de Navidad, con 22 personas sentadas a la mesa que yo mismo había comprado 30 años atrás. Mi hijo Rodrigo levantó la voz frente a todos. Me llamó viejo inútil. Dijo que yo ya no servía para nada, que vivía en su casa por gracia suya y que debería estarle agradecido en lugar de opinar sobre cómo manejaba su vida. 22 personas me miraron. Yo sostuve la mirada de Rodrigo con calma y me llamo Héctor Garmendia. Tengo 73 años. Soy contador retirado. Toda mi vida fui un hombre ordenado, metódico, que resolvía los problemas con papeles y con procedimientos. Cuando mi esposa Carmen murió hace 4 años, mi hijo Rodrigo me propuso que viniera a vivir a su casa, que era grande, que tenía espacio, que la familia debía estar unida. Lo que no me dijo, o lo que yo no quise escuchar, era que esa invitación llevaba una fecha de vencimiento invisible. Una fecha que dependería de su estado de humor, de sus finanzas personales, y de cuánto lo molestara mi presencia en los espacios que él consideraba suyos. Si estás escuchando esta historia, te pido un momento antes de que sigamos. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias de personas que eligieron la dignidad cuando alguien intentó quitársela. Y hay alguien en tu vida que necesita escuchar estas historias tanto como tú. Soy Héctor Garmendia. Tengo 73 años. Y quiero contarte cómo respondí a la humillación más grande que recibí en toda mi vida adulta, con el único instrumento que siempre confié: la ley y los papeles. No hubo gritos ni escenas. Hubo preparación, claridad y un documento en el bolsillo de mi saco en exactamente el momento adecuado para cambiar. La casa era mía. Técnicamente, siempre había sido mía. La había comprado con Carmen en los años 70. La habíamos pagado sola con nuestros sueldos durante 20 años. Y nunca la habíamos transferido a nombre de ninguno de nuestros hijos. Cuando Rodrigo me propuso mudarme con él, lo que en realidad ocurrió fue que yo vine a vivir a mi propia propiedad, mientras Rodrigo y su familia vivían en ella sin pagar renta. Un arreglo que yo consideraba temporal y familiar. Un arreglo que Rodrigo, al parecer, había interpretado como un derecho permanente y absoluto que no reconocía mi autoridad sobre el bien que legalmente me pertenecía con todos los. Los primeros meses fueron razonablemente cómodos. Magdalena, la esposa de Rodrigo, era correcta aunque fría. Los nietos me trataban bien. Rodrigo y yo compartíamos las comidas sin mayores tensiones. Pero con el tiempo, la dinámica fue cambiando. Rodrigo empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió los muebles de la sala sin preguntarme. Contrató una remodelación del baño de planta baja sin avisarme. Cuando le pregunté por qué no me había consultado, respondió que era su casa. Lo miré durante un segundo más de lo habitual. No dije nada en ese momento, pero empecé a anotar fechas y conversaciones en una libreta que guardaba en el cajón de... Los comentarios fueron escalando gradualmente. Al principio eran indirectos, del tipo que hay que ganarse el espacio que se ocupa, o que los viejos creen que el mundo gira alrededor suyo. Luego fueron más directos. Rodrigo empezó a referirse a mis opiniones en la mesa como interrupciones, a mis hábitos como molestias, a mi presencia en ciertas partes de la casa como intromisión. Magdalena no intervenía, pero tampoco me defendía. El silencio de ella era una forma de apoyo a lo que Rodrigo construía. La narrativa de que yo era el huésped problemático en lugar de el dueño legítimo que estaba siendo sistemáticamente borrado de su propia historia dentro de 1900. 3 semanas antes de la Navidad, visité a mi abogado. Llevé los títulos de propiedad, los registros municipales y la libreta donde había anotado 22 incidentes durante los últimos 8 meses. El abogado me escuchó, revisó los documentos y me dijo que el proceso
era técnicamente sencillo, dado que la propiedad estaba registrada íntegramente a mi nombre y que ningún acuerdo verbal de convivencia familiar constituía un arrendamiento con los derechos protegidos que eso implicaría. Redactamos juntos la carta de desalojo con un plazo de 90 días. Era un documento completamente legal. Era un instrumento que yo esperaba no tener que usar nunca. Pero quería tenerlo. Como el contador que, la noche antes de la reunión de Navidad, guardé la carta de desalojo en el bolsillo interior de mi saco. No porque planeara usarla esa noche específicamente, sino porque quería que estuviera cerca. Quería sentir su peso mientras comía con mi familia. Quería saber que tenía opciones mientras Rodrigo me miraba desde el otro lado de la mesa, con esa mezcla de condescendencia y tolerancia que se había convertido en su expresión habitual hacia mí durante los últimos meses. El documento no era una amenaza que planeaba ejecutar esa noche. Era un recordatorio silencioso para mí mismo de que mi dignidad no dependía de la generosidad de mi hijo, sino lo que desencadenó lo que Rodrigo dijo en la cena fue algo completamente trivial. Su cuñado preguntó sobre la remodelación del jardín, y yo mencioné que me gustaría conservar el árbol que Carmen y yo habíamos plantado cuando compramos la casa. Rodrigo respondió que ese árbol era viejo y feo y que lo iba a cortar de todos modos. Le recordé con calma que la decisión sobre el jardín era mía porque la propiedad era mía. Y fue entonces cuando Rodrigo se levantó, alzó la voz y pronunció las palabras que escucharon las 22 personas sentadas en esa mesa. Viejo inútil. Vivo por gracia suya. Debería estarle agradecido. El comedor. Saqué la carta de desalojo. La puse sobre la mesa frente a Rodrigo sin decir nada. Él la miró. La tomó. La leyó. Vi cómo su expresión cambiaba mientras los ojos recorrían las líneas del texto. Magdalena se puso pálida. El cuñado desvió la mirada. Los nietos no entendían qué estaba pasando, pero sintieron el cambio en el aire. Rodrigo levantó la vista del documento y me miró. Esta vez sin la condescendencia de antes. Con algo diferente. Quizás reconocimiento. Quizás miedo. Quizás ambas cosas mezcladas. No le dije nada. Tomé mi servilleta, la doblé con cuidado sobre la mesa, me levanté con calma y fui a mi habitación. Al día siguiente, Rodrigo tocó la puerta de mi habitación por la mañana temprano. Entró con una expresión que no le había visto antes. No era la del hombre que daba órdenes. Era la del hombre que sabe que cometió un error y que las consecuencias son reales y documentadas. Me preguntó si podíamos hablar. Le respondí que podíamos. Se sentó en la silla junto a la ventana donde yo solía leer las mañanas. Me dijo que lo sentía. No con esas palabras exactas al principio. Dio rodeos. Puso excusas. Habló de estrés laboral, de presiones económicas, de que no se había dado cuenta de cómo estaba hablando. Le dejé. La pregunta lo detuvo. No por su agresividad, porque la hice con calma, sino por su precisión. Rodrigo no podía responder porque la respuesta hubiera requerido admitir algo que no estaba preparado para admitir. Que había asumido gradualmente que su presencia en la casa era más legítima que la mía. Que había confundido el uso prolongado con el derecho. Que había borrado de su narrativa el hecho de que esa casa era mía. Que yo la había pagado. Y que vivir en ella era un privilegio que yo le había dado, no un derecho que él hubiera ganado. Esas confusiones no siempre son conscientes, pero sus consecuencias son reales y llegamos a un acuerdo que tardó 2 semanas en formalizarse. Rodrigo y su familia seguirían viviendo en la casa, pero bajo un contrato de arrendamiento real con renta mensual, con cláusulas claras sobre las decisiones estructurales de la propiedad, y con el reconocimiento explícito de que la casa era mía, y que cualquier modificación requería mi aprobación escrita. Era lo que debería haber existido desde el principio. Un arreglo claro que no dependiera de la buena voluntad de nadie, sino de la ley
y de los papeles. Como siempre había pensado que debían manejarse las cosas importantes. El contrato fue redactado por mi abogado. Rodrigo lo firmó con una pluma. Lo que cambió en nuestra relación después de aquella noche de Navidad fue más complejo de lo que esperaba. Rodrigo se volvió más formal conmigo, más cuidadoso. Las conversaciones perdieron la calidez de los primeros meses, pero también perdieron la condescendencia de los últimos. Era una relación nueva, más honesta en sus límites, aunque menos cálida en su cotidianidad. Magdalena empezó a saludarme con más atención. Los nietos no notaron ningún cambio, porque los niños tienen la capacidad de ignorar las tensiones de los adultos cuando éstas no los afectan directamente en sus rutinas. Yo continué mi vida en la habitación de siempre, con la misma vista al jardín, con... El árbol de Carmen se convirtió en el símbolo no oficial de todo lo que había ocurrido. Rodrigo no volvió a mencionar cortarlo. Yo no volví a mencionar que estaba en mis planes conservarlo. El árbol simplemente siguió ahí, floreciendo cada primavera con una regularidad que a veces me parecía la forma más discreta que tenía Carmen de decirme que había actuado bien. Sé que eso es proyección. Sé que los árboles no tienen mensajes. Pero a los 73 años me permito el lujo pequeño de interpretar la persistencia de lo que perdura como una señal de que las cosas que se construyeron con amor tienen una manera. ¿Has estado en una situación en que tuviste que hacer valer algo que era tuyo porque alguien había asumido que tenía más derecho que tú? ¿Cómo respondiste? ¿Usaste los canales formales o intentaste resolverlo de otra manera? Me interesa saberlo. Cuéntame en los comentarios por qué estas historias se conectan entre sí, y cada perspectiva enriquece la comprensión de algo que le ocurre a más personas de las que imaginamos. Las familias tienen una manera de crear narrativas que borran los derechos de los más vulnerables, y hablar de eso en voz alta es la primera forma de resistir esa dinámica. No te quedes callado o callada si estás pasando por... Carmen habría manejado esto diferente. Ella tenía una paciencia y una capacidad de mediación que yo nunca desarrollé con la misma profundidad. Habría hablado con Rodrigo antes de que las cosas llegaran a ese punto. Habría encontrado las palabras justas para hacer visible el problema sin convertirlo en un conflicto abierto. Yo soy más del estilo de esperar, documentar y actuar cuando el momento lo requiere. Ninguno de los dos estilos es superior al otro. Son simplemente diferentes formas de ser. Lo que sí sé es que, a los 4 años de la muerte de Carmen, aprendí a confiar en mi propio estilo, incluso cuando me habría gustado tener la libreta donde había anotado los incidentes todavía existe. A veces la abro y la leo no con amargura, sino con una especie de asombro ante mi propia paciencia durante esos meses. 22 incidentes documentados con fecha, hora y descripción breve. El contador en mí nunca se apaga por completo. Esa libreta fue lo que hizo posible la conversación con el abogado, que fue lo que hizo posible el documento, que fue lo que hizo posible el momento en la mesa de Navidad. La preparación silenciosa que nadie ve es lo que permite actuar con calma cuando el momento llega. No fue suerte ni fue improvisación. Fue el resultado de... Hoy Rodrigo y yo nos llevamos con una corrección que tiene sus momentos cálidos y sus momentos fríos. No somos tan cercanos como en los primeros meses de mi llegada, pero tampoco existe la tensión de los meses previos a la Navidad. Es una relación honesta en sus términos actuales, sin ilusiones ni resentimientos activos, lo cual, a los 73 años con toda la experiencia que cargo, me parece suficiente. Las relaciones perfectas son escasas, y las relaciones honestas tienen un valor que la perfección no siempre alcanza. Prefiero saber dónde estoy parado que vivir en una comodidad construida sobre malentendidos que en algún momento iban a explotar. Los nietos vienen al jardín los fines de semana. El mayor me ayuda a regar.
La del medio se sienta en el pasto a leer. El pequeño persigue a los gatos del barrio. Son mis mejores conversaciones de la semana. Con ellos no hay subtexto, no hay cálculos, no hay narrativas sobre quién debe qué a quién. Hay simplemente presencia, y eso es lo más valioso que tengo a los 73 años. Cuando el mayor me pregunta por el árbol grande de la esquina, le cuento que lo plantó su abuela Carmen hace muchos años. Le digo que los árboles buenos duran. Él asiente, como si entendiera más. Una cosa que aprendí de todo esto es que los documentos importan. No como sustitutos de las relaciones, sino como el marco dentro del cual las relaciones pueden existir con claridad. Cuando los límites son ambiguos, la buena voluntad se desgasta con el tiempo, porque cada parte llena el vacío de la ambigüedad con sus propios supuestos y sus propias expectativas. Un papel claro no es una señal de desconfianza. Es una señal de respeto mutuo. Es la forma de decir que la relación es suficientemente valiosa para protegerla de los malentendidos que inevitablemente surgen cuando las cosas no están definidas con la claridad que merecen, y que cada parte. Mi abogado me llamó un mes después de la Navidad para preguntarme cómo estaban las cosas. Le conté el acuerdo. Le agradecí la preparación del documento. Me dijo que era una de las resoluciones más tranquilas que había visto surgir de ese tipo de situación. Le respondí que el truco era la preparación anticipada. Que cuando tienes todo en orden antes de que la situación explote, puedes actuar con calma en lugar de reaccionar con emoción. Él soltó una pequeña carcajada y dijo que llevaba 30 años tratando de explicarles eso a sus clientes. Le respondí que quizás hay cosas que solo se entienden cuando uno las vive en carne. Las mañanas son mías ahora. Me levanto a las 6, preparo café, leo el periódico en el jardín mientras el barrio despierta a mi alrededor. Antes de que las tensiones de los últimos meses se instalaran, esa rutina me llenaba de tranquilidad. Después de la Navidad, la tranquilidad regresó con una solidez diferente. Ya no era la tranquilidad del que no ve los problemas. Era la tranquilidad del que los vio, los enfrentó y los resolvió con los instrumentos que tenía disponibles. Hay una diferencia enorme entre esas dos formas de estar tranquilo, y esa diferencia se siente en los hombros, en la respiración, en la forma en que uno. Carmen me enseñó muchas cosas durante 40 años de matrimonio. Una de las más valiosas era que el silencio tiene su momento, pero que hay momentos en que el silencio se convierte en complicidad. Yo había sido demasiado silencioso durante los meses previos a la Navidad. Había visto las señales y las había documentado en lugar de actuar antes. Eso me costó la humillación pública de aquella noche. Pero también me dio la preparación que me permitió responder de la única manera que hacía sentido para alguien como yo. Sin gritar, sin amenazar verbalmente, con un papel. Carmen se habría reído de esa imagen. Su marido, el contador, respondiendo a «El mundo tiene poca paciencia con los viejos que defienden lo suyo». Prefiere la imagen del anciano que cede, que comprende, que perdona, que deja pasar las cosas en nombre de la armonía familiar. Esa imagen es conveniente para quienes se benefician de que los mayores no actúen. Yo no tengo nada en contra de la armonía, pero la armonía construida sobre la base de que uno de los lados calla sus derechos para que el otro pueda seguir ignorándolos no es armonía real. Es una paz falsa con fecha de vencimiento. La armonía que surgió después de aquella Navidad es diferente. Tiene una base real. Tiene documentos, tiene términos. Le conté esta historia a un amigo de la infancia, Gustavo, que vive en otra ciudad y con quien hablo por teléfono cada 2 semanas. Al terminar, hubo un silencio largo. Luego me dijo que había hecho exactamente lo correcto, que él habría reaccionado con ira y que eso habría sido peor. Le dije que la ira habría sido comprensible, pero contraproducente.
que en los momentos donde uno quiere reaccionar con emoción, actuar desde la preparación es casi siempre más efectivo. No porque la emoción sea mala, sino porque, en ese tipo de situaciones, el que mantiene la cabeza fría tiene una ventaja estructural sobre el que se deja llevar. Hay una frase que Carmen repetía cuando yo llegaba a casa, frustrado por algún problema del trabajo. Los papeles primero, los sentimientos después. Era su forma de decirme que los problemas prácticos necesitan soluciones prácticas antes de que uno pueda darse el lujo de procesar lo que siente. Durante décadas lo apliqué en mi trabajo. Lo apliqué esa noche de Navidad. El resultado fue el mismo que en el trabajo. Los papeles hicieron su función. Los sentimientos los procesé después, en la soledad de mi habitación, mirando por la ventana el árbol que Carmen había plantado tantos años atrás. Los dos pasos son necesarios. En ese orden. Ese es quizás, a los 73 años, sigo siendo la misma persona que era a los 40. Metódico, ordenado, creyente en los documentos y en los procedimientos. Lo que cambió es la claridad con que entiendo por qué esas características son valiosas. No son simplemente rasgos de carácter. Son formas de protegerse a uno mismo en un mundo donde la informalidad y la ambigüedad benefician sistemáticamente a los que tienen más poder. Tener los papeles en orden es una forma de ecuanimidad. Es la manera de decir que cuando las cosas se compliquen, y siempre en algún momento se complican, estaré preparado para responder desde mis derechos y no desde mí. Esta historia no tiene un final perfecto ni pretende tenerlo. Tengo 73 años, vivo en mi propia casa, tengo una relación honesta, aunque no siempre cálida con mi hijo, y tengo el árbol de Carmen en el jardín. Eso es suficiente para mí. Suficiente no significa resignación. Significa que he aprendido a valorar lo que tengo sin requerir más de lo que la vida puede razonablemente ofrecer en este momento específico de mi historia. Cada mañana en el jardín es un pequeño acto de presencia. Cada café leído con calma es una victoria pequeña sobre la ansiedad que a veces intenta instalarse cuando uno recuerda aquella noche de 1900. Si alguien en tu vida asume derechos sobre lo que es tuyo, si alguien te habla como si tu presencia fuera una carga que toleran por generosidad, quiero que sepas que tienes instrumentos. La ley existe. Los abogados existen. Los documentos existen. No son soluciones perfectas ni resolverán todo. Pero pueden darte algo que el silencio nunca te dará. La posibilidad de actuar desde una posición de información y preparación en lugar de desde la sorpresa y la vulnerabilidad. Documenta. Consulta. Prepárate. No para la guerra, sino para la claridad. Porque la claridad, bien preparada y bien aplicada, tiene una forma de resolver los problemas que el silencio resignado nunca. Esta es la historia de Héctor Garmendia, el contador que respondió a la humillación con un documento en el bolsillo. Si esta historia te resonó, si reconociste algo de tu propia vida en lo que te conté, compártela con alguien que necesite escucharla. Puede ser la persona que está buscando el valor de actuar y no sabe que existe otro camino además del silencio. Y si tienes una historia que contar, los comentarios son el lugar. Las leo todas. Este canal es para las voces que el mundo prefiere ignorar, pero que tienen cosas importantes que decir sobre la dignidad, los derechos y la fuerza que permanece en las personas.